Buenas tardes. En nombre del Colegio de Abogados, como presidenta, les doy la más cordial bienvenida a esta charla, importante charla, bueno, tanto a los presentes como también a aquellos conectados en la transmisión en vivo a esta importante charla, como bien digo, respecto de la ley de armas, un tema tan relevante tanto en lo jurídico como en lo social también. Como institución estamos, digamos, con este tema de hacer charlas en temas también como este, temas tan relevantes y temas tan sensibles como lo son aquellos delitos vinculados a las armas y también, ¿por qué no decir el uso responsable, ya sea como defensa personal y también en el ámbito deportivo? Le damos las gracias a los expositores, Carlos Reyes, y también a nuestro consejero Jaime Carrasco por compartir con nosotros generosamente sus experiencias y también sus conocimientos. Nuevamente les doy la bienvenida, muchas gracias por su asistencia y a disfrutar de la charla. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados. Es un honor estar aquí. Yo estoy colegiado hace un poquito más de un año y es bastante agradable que se hagan este tipo de actividades. Es bastante provechoso y nunca está de más tener un conocimiento de alguna materia que tal vez uno no se maneje tanto o de alguna materia en la cual quiera profundizar algún tipo de conocimiento. Así que vamos a comenzar. Yo voy a exponer particularmente ciertos aspectos relativos a generales, obviamente, entendiendo lo acotado del tiempo, aspectos generales respecto a la ley de control de armas, en primer lugar respecto al bien jurídico protegido por este cuerpo, por esta ley. Posteriormente vamos a analizar los principales tipos penales o principalmente los elementos que se encuentran regulados en esta ley. Vamos a analizar igualmente la penalidad que se establece por la ley respecto de cada uno de estos tipos penales y las reglas de determinación de pena. Existen unas reglas especiales. Y finalmente vamos a concluir con un par de aspectos prácticos complejos o ciertas disyuntivas que han existido por lo menos en la jurisprudencia de lo que es la región de Ñuble. Así, en primer lugar, respecto de el bien jurídico protegido, entendemos evidentemente que siempre debe, al momento de analizar un delito, debe analizarse cuál es el bien jurídico que se protege por parte de este delito. En términos generales podemos conceptualizar el bien jurídico protegido como el bien vital de la comunidad o del individuo que por su significación social es protegido jurídicamente. Y en este caso en particular, el bien jurídico protegido por la ley de control de armas es la seguridad pública o también denominada por algunos otros autores como la seguridad colectiva. ¿Cómo se puede conceptualizar aquello? Según palabras del profesor Gonzalo Bascur, la seguridad pública es un estado de cosas donde no existe una libre circulación de estos elementos, las armas y las municiones particularmente, debido al riesgo que implicaría la probabilidad de su uso no autorizado, tratándose así de un bien jurídico colectivo o supraindividual. Dado de que el bien jurídico protegido por la ley de control de armas es un delito, es un bien jurídico supraindividual, entendemos que, y se ha clasificado como los delitos de la ley de control de armas como delitos de peligro abstracto. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Significa básicamente que el legislador prohíbe la utilización, la posesión, la mantención, la conservación de este tipo de elementos, particularmente tomando en consideración el peligro que implicaría la conservación de estos elementos en las personas, sin que sea necesario que este peligro se materialice, sin que sea necesario o que se requiera para sancionar a alguien que se utilice estos elementos o que dañen o que lesionen a alguien. De esta forma, entendemos que el fundamento de la criminalización de estos elementos básicamente corresponde u obedece a el elevado nivel de peligro que supone la posesión de estos elementos. Los tipos penales, existen diversos tipos penales también dentro de la ley de control de armas. Existen sanciones administrativas a las personas que se encuentran autorizadas y que tienen permisos para la tenencia y porte de armas, pero nos vamos a remitir particularmente a los ilícitos que tienen mayor ocurrencia, entiendo yo, tanto en Ñuble como en el país.
los tipos penales están consagrados particularmente en los artículos 2 y 3 de la Ley de Control de Armas, y ahí se señalan una serie de elementos que se prohíben y que justamente son materia de esta ley, de este control. En primer lugar, respecto del artículo segundo, en su letra A se señala el material de uso bélico, básicamente utilizado para la guerra, para ser utilizado por fuerzas armadas. La letra 2, la letra B del artículo 2, yo creo que es uno de los elementos que más comúnmente se ven en tribunales, que es las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, sus partes, dispositivos o piezas. La letra C igualmente es sumamente visto en tribunales, el porte de municiones y de cartuchos. La letra D respecto a los explosivos u otros artefactos de naturaleza industrial, minero u otro uso legítimo. Posteriormente se indican una serie de otros elementos como son las sustancias químicas, que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos. El uso de fuegos artificiales también se encuentra regulado dentro de la Ley de Control de Armas. Las instalaciones destinadas a la fabricación justamente de este tipo de elementos, y por último las armas basadas en pulsaciones eléctricas. La característica principal del artículo segundo es que establece elementos que, si se cumplen ciertos requisitos, pueden ser utilizados por la regla general de las personas. A diferencia del artículo tercero, que el artículo tercero establece elementos que son completamente prohibidos. Son elementos prohibidos y, por ende, la norma parte de la base de que nadie puede poseer, nadie puede tener este tipo de elementos, aun cuando se tuviese permiso o autorización para armas de fuego, por ejemplo. ¿Y por qué? Por la mayor peligrosidad que implican estos elementos. Se establece el listado, en primer lugar, las armas largas cuyos cañones se encuentran recortados, las armas de cualquier calibre que funcionan de forma totalmente automática, las armas de fantasía, posteriormente las armas de juguete, fogueo, balines, postones o de aire comprimido, adaptadas o transformadas para el disparo, municiones o cartuchos. Respecto de esto, en la actualidad existen, o van a existir incluso más complicaciones en lo futuro, porque existen una serie de armas de fogueo que están siendo reguladas en el reglamento respectivo, que son de fácil adaptación, son de fácil adaptabilidad. Y a eso me refiero con que, siendo armas de fogueo, pueden ser adaptadas para disparar munición real, munición convencional. Se está discutiendo, lo más probable es que se discuta posteriormente en tribunales respecto a la legalidad de este reglamento. Podemos entender que existe una ley penal en blanco donde se establece el listado de las armas de fogueo que van a ser entendidas como de fácil adaptación o de fácil susceptibilidad de adaptación, y eso entendemos que ciertamente va a traer ciertas secuelas, van a traer ciertas discusiones a futuro. ¿Y por qué hablo futuro y no tanto presente y pasado? Porque este reglamento está entrando en vigencia hace bastante poco tiempo. Personalmente no he visto, o por lo menos no me ha tocado entrar en discusión respecto a aquello. Otros elementos prohibidos claramente son las armas hechizas, las armas de fabricación artesanal, las armas cuyo número de serie se encuentra borrado, porque obviamente priva la posibilidad de hacer de hacer el registro respectivo, de poder mantener una historia vital respecto de el arma en particular. Las ametralladoras y subametralladoras, cualquiera sea otra, arma automática o semiautomática, los silenciadores, municiones perforantes, explosivas, incendiarias, dispositivos liberadores de automatismo. Todo esto obviamente redunda en la peligrosidad o en el aumento de peligrosidad que implica a todos estos elementos de las armas. Y por último, las armas transformadas de su condición original. Respecto de la penalidad, lo que hace la Ley de Control de Armas es distinguir respecto de los elementos. No todos los elementos tienen la misma sanción, no todos los elementos tienen la misma pena. En ese sentido, el artículo 9 de la Ley de Control de Armas establece, en su inciso primero, la sanción que se prevé para, particularmente, las armas, y también para la letra D, esto es, los explosivos y los otros artefactos de similar naturaleza. La pena que establece el legislador es de presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y 1 día a 5 años. Vamos a hablar respecto a la penalidad posteriormente respecto a la concesión de pena sustitutiva, y ahí va a haber una discusión que se está dando y se da bastante en tribunales.
El inciso segundo del artículo 9 establece la penalidad respecto de otros elementos como lo son las municiones. Obviamente, al ser elementos de menor peligrosidad, la sanción correlativamente es menor, y en este caso es de presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años. Posteriormente, se señala que respecto a la letra F del artículo segundo, esto que es fuegos artificiales, va a estar bastante en boga ahora que vienen las fiestas, se establece una sanción evidentemente menor a la de arma y también menor a la de las municiones, dada su menor peligrosidad, pero igualmente es peligroso y por lo mismo también mantiene o por el legislador se establece o se prevé un reproche penal. ¿Cuál es la sanción? Una pena alternativa que puede ser de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, o eventualmente una multa. Eso va a depender netamente del tribunal, de las alegaciones que se hagan por la parte respectiva. Posteriormente, el artículo 10 establece también sanción respecto a la fabricación y la elaboración irregular de elementos indicados en las letras B, C, D y E, básicamente las armas, las municiones, las fabricaciones artesanales de esta, la importación ilegal de este, la elaboración de las mismas. Se establece una pena sumamente alta, una pena mayor, dada el mayor reproche que merece este tipo de conductas. Y en ese sentido se establece una pena de presidio mayor en su grado mínimo, esto de 5 años y 1 día a 10 años, es decir, una pena de crimen. El artículo 13 establece la sanción, la pena que se prevé para los elementos prohibidos del artículo 3. Y es importante, ¿por qué? Porque se establece en esta norma que los elementos prohibidos, las armas prohibidas, como se catalogan generalmente las del artículo 3, tienen una pena compuesta. Tienen una pena de presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo. Eso va a traer ciertas consecuencias posteriormente. Vamos a ver al momento de analizar si concurre o si se puede considerar o no una pena sustitutiva. Pero es una pena ciertamente alta y se justifica básicamente en la mayor exasperación de este tipo de elementos, la mayor gravedad que tiene la tenencia de este tipo de elementos, al punto de que, tal como señalé, son prohibidos absolutamente para todas las personas. 3 años y 1 día hasta 10 años es la pena que se prevé para este tipo de elementos. Es importante, un segundo, es importante tener en consideración que existe una regla especial de determinación de pena respecto de la ley de control de armas, ¿ya? En primer lugar, la regla general es que existe un marco rígido. Esa es la regla general. Y la regla general también, a diferencia, o esto viene siendo ya una situación excepcional de la regla general del derecho penal común, que en el evento de que se utilice como un medio, un arma de fuego, que se utilice como un medio para provocar, por ejemplo, un homicidio o un medio para provocar un robo, para cometer algún otro tipo de delitos, no se sanciona como un concurso medial, sino que se sanciona como un concurso real. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a aplicar la pena tanto del delito que se intenta cometer, además de la pena que le corresponde a la tenencia ilegal de arma de fuego. Son dos penas independientes, aun cuando se entienda que uno es el medio para cometer el otro. La regla general hubiese sido una aplicación de norma distinta, se le debería aplicar el artículo 75 del Código Penal. Respecto de las armas no es así. Respecto de las armas se le aplican ambas sanciones de forma independiente. Y de hecho la norma lo que regula, el artículo 17b, es justamente que se va a sancionar conforme al artículo 74, es decir, concurso real. Tal como señalaba, la regla general es el marco rígido. Eso quiere decir de que aun cuando un imputado tuviese 2, 3, 4 atenuantes, no puede bajar la pena de los grados que establece el legislador. Sin embargo, existen ciertas situaciones excepcionales a este marco rígido. ¿Cuáles son las situaciones excepcionales? En primer lugar, y bueno, también el mismo artículo 17, letra B, lo prevé, el artículo o normativa prevista en el Código Penal. En primer lugar, del artículo 51-54, relativo al íter crimen, la participación criminal, artículo 72 y artículo 73, este último relacionado a la eximente incompleta. Entendemos de que existe una posibilidad de poder rebajar la pena incluso del mínimo legal, y obviamente también la media prescripción, que eso también, al ser una materia especializada, debe primar por sobre este marco rígido. También existen otras disposiciones relativas a la penalidad de la Ley de Control de Armas. El artículo 12 de la Ley de Control de Armas establece una regla especial y de suma trascendencia. En atención a que establece que la pena se va a aumentar en 1 o 2 grados
para el evento de que la persona poseyese más de 2 armas de fuego. Más de 2 armas de fuego. Y ese punto es relevante porque existen muchas causas donde existe un arma de fuego, existen 3, 4, 5 armas de fuego, pero ¿qué ocurrirá? Y propongo desde ya el planteamiento, ¿qué ocurrirá si existen solo 2 armas de fuego? ¿Cómo se deberá sancionar aquello? Debería sancionarse, por lo menos entiendo yo, conforme a la regla general, la regla prevista en el artículo 9 o el artículo 13º, dependiendo del tipo de arma de que se trate. Ahora, si es más de 2, es decir, 3 hacia arriba, debería aplicarse la regla del artículo 12, exasperando la pena, subiendo la pena por lo menos en 1 grado. Otra forma de poder rebajar la pena respecto de la ley de control de armas, y que obviamente implica una excepción a este marco rígido, es el artículo 407 del Código Procesal Penal, ya el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una herramienta que como defensa utilizamos mucho, utilizamos prácticamente todos los días, y es una de las posibilidades que tenemos para poder bajar la pena en 1 grado. Eso obviamente va a depender de la negociación que se tenga con el fiscal respectivo, y se tendrá que analizar caso a caso qué es lo que solicitará o exigirá el fiscal para que se haga uso de esta facultad exclusiva que tiene el Ministerio Público de bajar la pena en 1 grado. Otro aspecto que podría considerarse una excepción al marco rígido es la cooperación eficaz, que en su momento estaba regulado de forma especializada en distintos cuerpos normativos, como la Ley 20.000, como la Ley de Control de Armas en el artículo 17, letra C, pero al ahora configurarse esta regulación de una cooperación eficaz en un aspecto general en el Código Procesal Penal, particularmente en el párrafo 4 bis del artículo 228 bis A y siguientes, se establece una normativa general respecto a la cooperación eficaz que, de cumplirse con los distintos requisitos, sea una cooperación eficaz que se consense o no con el fiscal, se podrá surtir el efecto en definitiva de rebajar la pena en 1 grado, obviamente siendo eso una situación excepcional a el marco rígido. La Ley de Control de Armas nos establece, bueno, obviamente, y dado lo acotado del tiempo, debemos circunscribirnos a los aspectos más importantes. Y existen distintos problemas prácticos, 2 de ellos que quiero traer a colación en esta oportunidad. En primer lugar, lo que se guarda en relación con si la tenencia o la posesión de un elemento descrito en la Ley de Control de Armas automáticamente es configurativo de delito o no. Y ejemplo claro de ello es que existen varias causas, más de lo que uno pudiese imaginar o que pudiese desear incluso, donde la imputación radica en solo una munición. Una munición, absolutamente nada más. Una munición que la persona llevaba consigo en su bolsillo, en su cartera, en su mochila, etcétera, en su vehículo incluso, pero que no viene acompañado de ningún otro elemento. No viene acompañado de un arma o de algún elemento que pudiese, en definitiva, producir el disparo. A ese respecto, es importante traer justamente a colación cuál es el bien jurídico protegido de la Ley de Control de Armas. Y el bien jurídico protegido, tal como señalamos al inicio de la exposición, es la seguridad pública. Entonces, el análisis que debemos desarrollar en este tipo de casos es si este único elemento, por ejemplo, una única munición, ¿es suficiente para poner en riesgo la seguridad pública? ¿Tiene la aptitud, a lo menos potencial, de poner en riesgo la seguridad pública? Más si, por ejemplo, una munición que no teníamos conocimiento que se encontraba aquí, pero que efectivamente el colega la traía consigo, alcanzaba o es suficiente como para poder, en definitiva, poner en riesgo la seguridad pública. Mi seguridad individual en este momento no se ha visto alterada, por lo menos al ver esta munición al lado mío. Pero ese es un elemento importante, ese es un elemento trascendental. Y respecto de aquello han existido distintas discusiones en tribunales, por lo menos en la jurisdicción de Ñuble. La jurisdicción de Ñuble ya creo yo que es conteste en la materia, y es conteste por lo menos en cuanto a la Ilustrísima Corte de Apelaciones chilena ha resuelto este tipo de conflicto. Se menciona la diapositiva la causa Rol 483-2024, de 4 de junio del año 2024. En aquella oportunidad, la Ilustrísima Corte de Apelaciones acogió un recurso de nulidad de la defensa por errónea aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral en lo Penal en su oportunidad había entendido que sí era configurativo del delito. Sin embargo, haciendo una muy correcta interpretación, entiendo yo,
Particularmente en su considerando sexto, la Ilustrísima Corte señala, y voy a leerlo sucintamente para que pueda entenderse cabalmente. Considerando sexto. Como punto de partida debe señalarse que los tipos previstos en la Ley 17.798 sobre control de armas de fuego son delitos de peligro abstracto, que es justamente lo que habíamos señalado, conceptualizados como aquellos que no requieren que la conducta prohibida ocasione un resultado, y el fundamento de su criminalización es el elevado nivel de peligro que suponen las conductas prohibidas. Es justamente lo que señalamos. Sin embargo, dice la Corte, no puede dejar de considerarse, tal como lo ha resuelto la excelentísima Corte Suprema, que la sola calificación de un delito como peligro abstracto no implica que no deba verificarse si el hecho cuya tipicidad se examina tuvo al menos la posibilidad de significar en la realidad un riesgo para el objeto jurídico tutelado. Es decir, debemos analizar el caso a caso, debemos analizar si efectivamente, en ese caso puntual, el porte o la tenencia de esta única munición alcanzaba a ser a lo menos potencialmente peligroso para el bien jurídico protegido. Y en este caso puntual, lo que dice la Ilustrísima Corte de Apelaciones es lo siguiente. El tribunal también se ha señalado por el máximo tribunal que el principio de lesividad que localiza la esencia del hecho punible en ese efecto primordial de la conducta típica de necesaria lesión al bien jurídico se alza así como uno de los limitativos del jus puniendi del Estado y obliga, también en el ámbito de enjuiciamiento, a establecer la real dañosidad social de la conducta incriminada. Pues lo contrario implica presumir de derecho su antijuridicidad material, lo que pugna con la prohibición establecida en el artículo 19, número 3, inciso séptimo, de que no se puede presumir de derecho a la responsabilidad penal. No podemos automatizar la tenencia de un elemento y automáticamente entender de que es peligroso para la seguridad de la sociedad y por ende automáticamente entender que es delito. Debe analizarse el caso a caso, debe analizarse y debe ponderarse todos los casos puntualmente. Posteriormente, en otro fallo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones ratifica este criterio en la causa Rol 344-2025, donde ya ahora era el Ministerio Público quien recurría de nulidad, era el Ministerio Público quien recurría por una supuesta errónea aplicación del derecho, pero fue rechazado ese recurso de nulidad básicamente por los mismos fundamentos. Esta discusión ha ido avanzando al punto de que ahora la defensa sostiene alegato respecto a que esto derechamente no es constitutivo de delito y que no es necesario analizar o discutir esto en un juicio oral, sino que podemos analizarlo y discutirlo en una audiencia de sobreseimiento definitivo. ¿Por qué? Porque entendemos que concurre la causal prevista en el artículo 250 letra A del Código Procesal Penal, esto es la inexistencia del delito. ¿Por qué? Porque la conducta no es materialmente antijurídica, no tiene la aptitud potencial de poner en riesgo este bien jurídico protegido. Y en ese sentido, citamos un fallo también en la ponencia, la causa Rol 1042-2024, de fecha 11 de diciembre del año 2024, donde la Ilustrísima Corte de Apelaciones rechaza un recurso de apelación del Ministerio Público. El juzgado de garantía concedió, creemos nosotros, de muy buena y de muy acertada manera, concedió la solicitud de la defensa y decreta el sobreseimiento definitivo. Y señala la Corte de Apelaciones, una sola munición en el bolsillo del acusado, en los términos y circunstancias descritos en la acusación, no constituye un peligro ni aún potencial para el bien jurídico, seguridad pública tutelado en la Ley de Control de Armas, por lo que dicha conducta no es constitutiva de delito. Se podrán sorprender la cantidad de causas que existen así. Y se podrá sorprender también la cantidad de eventuales controles de detención que pasan a diario en la región y también a lo largo del país. Ese es un problema práctico que esperemos vaya ya decayendo y esperemos que en definitiva se puedan adoptar las medidas como para no seguir agotando recursos económicos, pero también recursos humanos en las realizaciones de juicios orales, por lo menos respecto a esta materia. Otro aspecto importante guarda relación con si una persona condenada por un delito de la Ley de Control de Armas tiene derecho o no a pena sustitutiva. Previo al 25 de enero del año 2022, la respuesta era una. No era posible. Y no era posible, ¿por qué? Porque la ley 18.216 así lo establecía, así lo prohibía expresamente. Respecto de los delitos de la Ley de Control de Armas, no es posible. Sin embargo, el 25 de enero del año 2022 entró en vigencia la Ley 21.412, que estableció vino a modificar distintos cuerpos normativos. Uno de ellos, el artículo primero de la Ley 18.216.
En su momento se establecía que tampoco podían imponerse las penas establecidas en el inciso primero, las penas sustitutivas, a los condenados por crimen o simple delitos de la ley 17.798. Ahí establezco una serie de asteriscos. ¿Por qué? Porque acto seguido decía la norma, sin perjuicio o salvo que se le reconociera el artículo 17C. ¿Qué era el artículo 17C? Cooperación eficaz. Como la cooperación eficaz actualmente tiene un estatuto propio en el Código Procesal Penal como regla general, se suprimió aquella norma y por ende se suprimió también aquella sigla de este artículo primero de la ley 18.216. Sin embargo, aun cuando exigía cooperación eficaz, el inciso siguiente, inmediatamente siguiente, daba también la chance de permitir la posibilidad de pena sustitutiva. ¿Por qué? Porque señalaba que tratándose de simples delitos previstos en dicha ley, solo procederán penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva. De esa forma, por lo menos cuando todavía estaba vigente el artículo 17 letra C, entendíamos que respecto a simples delitos, aun cuando no se reconociese dicha atenuante especial, de todas maneras se permitía la concesión de penas sustitutivas. Actualmente se omite el artículo 17 letra C, por lo cual entendemos que de todas maneras se permite la concesión de penas sustitutivas. Ahora bien, existe un problema. ¿Qué ocurre con los delitos de armas prohibidas? ¿Qué ocurre con los elementos que se establecen en el artículo 3? Tal como les había señalado previamente, la penalidad que tienen los delitos del artículo 3 es una pena compuesta, es una pena de simple delito y de crimen, 3 años y un día a 10 años. Respecto de los elementos que se prevé en el artículo 2, no existe mayor inconveniente, todos ellos son evidentemente simple delito y la pena en abstracto también así lo es. Ahora, el arma prohibida, al ser una pena compuesta, ha establecido ciertos inconvenientes o ciertas discrepancias, ciertos problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, la postura general del Ministerio Público en esta materia ha sido que las armas prohibidas o los elementos prohibidos del artículo 3 son crímenes. ¿Por qué son crímenes? Porque en abstracto la ley establece una pena que alcanza a 10 años y por ende debe entenderse como un delito de crimen y en consecuencia no tienen derecho a pena sustitutiva. La postura de la defensa evidentemente es diversa y evidentemente nosotros señalamos que debe estarse al caso en concreto. ¿Por qué? Porque dentro de las armas prohibidas, por ejemplo, están las armas que tienen un número de serie borrado. Dentro de las armas que tienen un número de serie borrado, el hecho de que este número de serie no se encuentre disponible, no se encuentre a simple vista, no necesariamente puede obedecer a un actuar doloso de parte de la persona, no necesariamente puede obedecer a un actuar que busque una clandestinidad de eliminar el número de serie, perfectamente puede ser el paso del tiempo. Personalmente he tenido muchas causas donde se encuentran escopetas muy antiguas, en ámbito rural principalmente, que se conservan incluso como reliquias y que tienen su número de serie borrado. Y solo por esas circunstancias se cataloga como un arma prohibida. ¿Qué ocurre si esta arma, o qué ocurre si en definitiva esta persona, por ejemplo, de campo, que no tiene antecedentes penales, que no tiene ningún paso por el sistema, que evidentemente, en el caso incluso de ser condenado, va a optar al primer grado, ni siquiera al segundo grado, el segundo grado automáticamente se elimina, incluso con el marco rígido? ¿Qué ocurriría en ese caso? Estamos hablando de una pena que necesariamente va a ser de 3 años y un día a 5 años. Debemos estarnos necesariamente la pena en concreto. ¿Por qué? Porque esta persona cumple con todos y cada uno del resto de los requisitos. E incluso, si pudiésemos hacer una comparación, por ejemplo, una persona que tiene irreprochable conducta anterior y mantenía guardada una escopeta por reliquia o por recuerdo familiar con su número de serie borrado, a una persona que comete un delito de robo con intimidación, que es un crimen igualmente en abstracto, y que se le da un abreviado, a él se le va a dar un abreviado, se le va a rebajar la pena, por ejemplo, a 3 años y un día, y él no va a tener ningún problema en que se le dé la pena sustitutiva. Bueno, ¿por qué en este caso no? Esas dicotomías creemos que no pueden ser así, evidentemente. Creemos que debe estarse al caso en concreto, al caso en específico, y en ese contexto se hace referencia a una jurisprudencia afín, tanto de la Corte de acá de Chillán, como otras cortes de apelaciones. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, el 19 de marzo del 2024, en la causa Rol 193-2024, rechazó un recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público, porque el Tribunal Oral en lo Penal en su oportunidad concedió la pena sustitutiva en un contexto como el que yo estoy señalando a una persona que no tenía antecedentes penales y era un arma justamente una escopeta con el número de serie borrado.
estuvo obviamente a la caso en particular, estuvo obviamente a la pena que en particular se le iba a imponer, y en definitiva se verificó por el top que cumplía con todos y cada uno de los requisitos, y por ende se le concedía esta pena sustitutiva. También hay fallos afines con la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, también Rancagua, y por último, distintos fallos del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán. Y en esto me quiero detener muy sucintamente, solo como para hacer referencia a la realidad, por lo menos que yo manejo dentro de la jurisdicción. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán ha estado con la postura de la defensa, y esperemos que así continúe siendo, pero ha estado con la postura de la defensa de que hay que estar al caso en particular, al caso en concreto, y en la pena que en definitiva concretamente se le impone a la persona. Si la pena es de simple delito y cumple con el resto de los requisitos, ¿por qué no? De hecho, creo que este criterio es el que se condice con la posibilidad y con el cambio legislativo que hubo, porque antes era completamente prohibido la pena sustitutiva. ¿Y qué es lo que se hacía comúnmente? Se recurría al Tribunal Constitucional para que se declarara inaplicable por inconstitucional, porque en definitiva no existe una igualdad ante la ley. Porque una persona que cometa un crimen, que en definitiva se le va a otorgar una pena, se le va a dar un procedimiento abreviado, por ejemplo, se le rebaja la pena, e incluso no teniendo antecedentes penales se le va a dar una pena sustitutiva, bueno, porque en este caso similar no ocurre lo mismo. En ese sentido, obviamente creemos que, y lo ideal sería que también el juzgado de garantía de Chillán se pudiese adoptar esta postura igualmente, pudiese adoptar este criterio jurisprudencial con el propósito de analizar la posibilidad de concluir este tipo de causas mediante procedimientos abreviados. A la fecha, dado el criterio del Tribunal Oral, personalmente yo he preferido llevar causas al Tribunal Oral, asegurando obviamente la concesión de pena sustitutiva para mis representados, pero creemos que aquel criterio evidentemente pudiese también ampliarse el juzgado de garantía, y eso también descongestionaría el complejo episodio o el complejo escenario que tiene el Tribunal Oral respecto a la carga de juicio. Esa es la presentación. Podemos esperar posteriormente a cualquier tipo de preguntas que se pudiesen realizar. Gracias por invitarme a hacer esta pequeña exposición. Entiendo que, bueno, el colega lo hizo súper bien en cuanto a la parte teórica, doctrinaria de la ley, que es muy importante, y yo entiendo que mi invitación obedece más que nada a mi experiencia que tengo como instructor de tiro acreditado ante la Dirección General de Movilización Nacional. Entonces vamos a ver algunos aspectos prácticos, ¿ya? Más que de la ley de control de armas, sobre el tema de armas. Bueno, históricamente en nuestro país las armas se vendían libremente, ¿ya? Y prueba de ello es que, por ejemplo, encontré algunos afiches del comercio, por ejemplo, año 1922, en que una tienda tipo una paquetería, una tienda que vende artículos homenaje de hogar, entre sus pertenencias vendía armas de fuego, munición, dice, cuchillería, enlosados, cristales, y también era muy común antes la pólvora a granel. La pólvora a granel en latas que usaba la gente de campo para recargar sus propios cartuchos. Y eso era lo más normal del mundo y a nadie le llamaba la atención, ¿ya? Luego habían afiches que apuntaban a la parte un poco política, o sea, era tan normal repartir armas para la gente para la guerra como palas para trabajar en el campo, o sea, a eso apuntaba, ¿ya? Y por ejemplo, vemos un afiche del año 1940 en que las propias autoridades políticas de la época incentivaban el tiro al blanco en la población civil, ¿ya? Y era lo más normal del mundo en esa época. Por ejemplo, ahí tenemos un afiche del año 1941 que hacía un símil entre la actividad militar y la actividad civil en el blanco. Decía, tiro al blanco es defensa. Y se fija, hay una alusión a un civil con una copa, con esta deportiva, con la sombra de un militar en una actitud ya un poco más bélica. Y otro afiche del año 1950 que derechamente decía, el tiro nacional te capacita para defender la patria, ¿ya? Es decir, el tema de las armas nunca fue, digamos, algo restrictivo en nuestro país. Y empezaron a aparecer algunos cuerpos legales, ¿ya? Que solamente lo voy a mencionar. Por ejemplo, en el año 1968 se dictó un decreto supremo, el 136, que reglamentaba el tiro nacional. Es decir, gracias. Es decir, el tiro nacional era una actividad que se trataba de promover a la ciudadanía en general sin ningún tipo de restricción, y se llamaba, invitaba a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes, a acercarse a los cuarteles militares a practicar tiro,
Tan simple como eso. Y no había hasta el momento ninguna visión o un peligro de ver una actividad delictual en eso que era netamente deportivo. Por ejemplo, en el año 1970 hay una ley muy especial que dice aprueba normas para el fomento del deporte, que entre el deporte incluía el tiro en los ciudadanos. O sea, tal como promovía el fútbol, el tenis, promovía el tiro entre los ciudadanos, ¿ya? Luego, en el año 72, aparece la Ley de Control de Armas, la Ley 17.798, la cual analizó mi estimado colega, y que ha sufrido una serie de modificaciones, haciéndola cada vez más restrictiva, y me atrevería a decir casi prohibitiva en la actualidad, el acceso de la población a las armas de fuego, ¿ya? Entonces vemos una evolución desde un conocimiento amplio, pero mejor dicho, de una práctica amplia del tiro, en que se podía comprar, voy a hacer a lo mejor un ejemplo un poco exagerado, voy a una tienda a comprar un par de cortinas, una olla, y aprovecho a comprar un revólver o una caja de balas, ¿ya? Era lo más normal del mundo. Sí, en el año 85 se aprobó el Reglamento de Tiro Nacional a propósito de la ley del año 1968. Ahora, la ley que vino a cambiar gran parte del panorama actual es la ley 20.014 de mayo del 2005, que modificó la ley 17.798, siguió modificándose posteriormente, pero esta modificación fue la que marcó un antes y un después en cuanto a las personas que tienen armas. ¿Por qué? Porque a partir de ese año exigió una serie de requisitos a todas las personas que adquieren armas de esa fecha en adelante, pero que no se aplica a las armas que ya se tenían inscritas antes de esa fecha, ¿ya? Entonces, las personas que tienen un arma inscrita antes de esa fecha, antes del 2005, no les afecta todos estos requisitos que se exigen actualmente y que cada día aumentan más y que los vamos a ver a continuación. Entonces apareció el reglamento complementario de la Ley de Control de Armas, que es del 13 de mayo del 2008, pero que se ha ido modificando con una rapidez increíble. De hecho, la última modificación es de hace un par de meses solamente, y siempre exige cada vez más requisitos. Por ejemplo, actualmente, los requisitos para adquirir legalmente un arma de fuego. El primer requisito, ser mayor de edad, ¿ya? Y este requisito se acredita con la cédula de identidad, pero hay una salvedad. Se permite que menores puedan inscribir armas a su nombre siempre y cuando cuenten con la autorización notarial de los padres y se encuentren inscritos en un club deportivo federado u oficial, y para el solo efecto de practicar la actividad deportiva, ¿sí? Luego se exige la nacionalidad chilena o residencia definitiva en el país, ¿ya? Tener domicilio conocido. Este requisito se prueba actualmente con una declaración jurada simplemente. Anteriormente se exigía un certificado de carabinero, de la Junta de Vecinos, ya no lo dan. Ahora basta una declaración jurada de la persona que declare el domicilio donde va a tener el arma que inscribe a su nombre. Luego, estos son los requisitos que se incluyeron últimamente. La persona debe acreditar conocimientos sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma. Y esto se hace a través de rendir una prueba de conocimientos. Actualmente es una prueba de 90 preguntas que la persona tiene que ir personalmente a la autoridad fiscalizadora del domicilio y rendir esa prueba. Y tiene que aprobarla con un 80% de efectividad. Si no, simplemente la reprueba y no puede volver a darla sino dentro de un año, ¿ya? Y esta fue la última modificación. La persona tiene que aprobar un curso especializado de acreditación en una entidad capacitadora registrada ante la Dirección General de Movilización Nacional, ¿ya? Estas entidades capacitadoras, que son relativamente nuevas, son algunos clubes de tiros que tienen que cumplir varios requisitos para acreditarse ante la ante la Dirección General de Movilización Nacional. Entre otras cosas, tienen que tener un polígono que cuente con un polígono de tiro, una cancha de tiro, que haya sido revisada y autorizada por el Banco de Pruebas del Ejército. Y además cumplir una serie de requisitos, o sea, acompañar un plano, título de dominio o el contrato por el cual ocupa el predio, contar con medidas de seguridad, un informe de bombero, un informe de un prevencionista de riesgo y muchas cosas más. Y además, esos cursos de tiro tienen que ser impartidos por un instructor de tiro acreditado ante la Dirección General de Movilización Nacional, ¿ya? Estos instructores de tiro, los cuales obviamente soy parte, ¿ya? Son personas que tienen que concurrir a la Dirección General de Movilización Nacional, dar una serie de pruebas y exámenes para acreditar la experiencia que tienen en el tema del manejo de armas, ¿ya? El manejo de primeros auxilios, manejo control de armas
mantención de armas, ¿ya? Y además acreditar experiencia, digamos, de acuerdo a su situación personal, ¿ya? Luego, la ley exige que tenga, o sea, que posea aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Y aquí es donde se le exige un certificado otorgado por un médico psiquiatra, ¿ya? Y lo último que pidieron, que el médico psiquiatra tiene que estar en una lista de médicos psiquiatras acreditados ante la respectiva autoridad fiscalizadora, porque de otra manera simplemente lo rechazan, ¿ya? Entonces, aquí ya llevamos varios requisitos ya y que van sumando ya varios pesos, además del costo del arma propiamente tal, ¿ya? Luego, la ley exige que la persona debe tener una conducta personal compatible con la tenencia de armas. Esta compatibilidad se basa en una resolución fundada que está relacionada con el Banco Unificado de Datos, que esta figura creada por la ley 20.931, en que están todos los registros, tanto de condenados, pero también de imputados, es decir, personas que aún no han sido condenadas y que tienen, como dijo el colega, alguna pasada por el sistema procesal penal, ¿sí? Ya. Luego, la persona tiene que tener certificado de antecedentes para fines especiales, obviamente sin condena. Y aquí es donde vienen algunas exigencias que en mi caso personal me hacen cierto ruido. Por ejemplo, no tiene que haberse dictado autoapertura y juicio oral respecto a la persona, ¿ya? Y aquí es donde aparece el Banco Unificado de Datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el solo hecho de dictarse autoapertura me está vulnerando el principio de inocencia. Está hablando de una persona que no ha sido condenada y que tiene una posibilidad cierta de ser absuelta en el juicio oral. Sin embargo, por el solo hecho de tener dictado a su respecto autoapertura, ya no podría adquirir un arma a su nombre, o mejor dicho, es un impedimento para acceder a ella, ¿ya? No tener condenas por violencia intrafamiliar o una medida cautelar que le prohíba tener armas. Nuevamente volvemos, las medidas cautelares son esencialmente provisorias, ¿cierto? Y son provisorias y revocables, o sea, irrevocables, ¿ya? Por lo tanto, también estamos en parte vulnerando el principio de inocencia de la persona. Luego, se exige que a la persona no se le haya cancelado anteriormente alguna inscripción por armas de fuego. La verdad que esta figura de la cancelación de la inscripción de un arma de fuego inscrita tiene varios orígenes y la misma ley da varios motivos para hacerlo, ¿ya? Y que los vamos a ver a continuación. Van a ir saliendo de a poco. Luego, la persona tiene que haber cumplido los trámites de reacreditación de armas anteriores. Y es un requisito que tiene que hacerlo cada 5 años, ¿ya? Además, tiene que acreditar el origen de los fondos para adquirir el arma. O sea, la persona dentro de su antecedente, usted es profesional, a qué se dedica, y si no tiene, y si es, por ejemplo, una actividad que a la autoridad fiscalizadora no le cause mucha confianza, o sea, usted no es profesional, usted no tiene un trabajo conocido, ¿de a qué se dedica? Tráigame su declaración de impuestos, ¿ya? La persona tiene que acreditar el dinero con que adquirió el arma. Luego, se exige que la persona no debe haber sido sancionada por el delito de abandono de armas y no haber sufrido una pérdida, extravío, robo o hurto de armas o elementos controlados. Es decir, aquí me está castigando la víctima. Si a la persona le roban un arma, se le prohíbe inscribir otra, ¿ya? Y deja a una persona en la indefensión. Y en el caso de las armas nuevas, se tiene que contar con un certificado del Banco de Prueba. El Banco de Prueba es una institución del Ejército que prueba todas las armas y para verificar su condición, la capacidad de estar apta para el disparo. Y también el Banco de Prueba se han producido algunos efectos que en la práctica producen bastante problema. Me refiero específicamente a un tipo de arma que son los revólveres calibre 357 Magnum, ¿ya? No sé si alguien los ubica, pero el calibre 357 Magnum es muy compatible y se puede disparar con cartucho calibre 38, ¿ya? Pero si el padrón que le emite el Banco de Prueba dice que es calibre 357, usted no puede comprar el cartucho 38. Tiene que tener el doble calibre, ¿ya? Tiene que indicar. Hay muchas armas que disparan 2 calibres al mismo tiempo, ¿ya? Pero si indica uno solo, le restringe solamente, te puede comprar ese tipo de munición y no la otra. Y una es mucho más barata que la otra, por supuesto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comprar un arma de defensa y un arma de deporte? ¿Ya? Por ejemplo, en las armas de defensa, destinadas a defensa personal, vale decir que la Dirección General de Movilización Nacional tiene varios registros de armas, entre ellas las armas de defensa, las armas de deporte, las armas de colección, y también tiene un registro de las armas extraviadas, ¿ya? Pero para comprar un arma de defensa, por ejemplo, una persona natural puede comprar hasta 2 armas por persona. Y esto se justifica porque la ley dice que el arma tiene que estar en el lugar del domicilio o el lugar que se pretenda proteger.
Por lo tanto, perfectamente una persona puede tener un arma en su domicilio y en su negocio, oficina o el lugar que quiera proteger. Pero el arma no puede salir de ahí, ¿ya? Porque cuando se inscribe el arma, a una persona le dan un documento como este, que es un padrón, donde dice claramente que no en ningún caso constituye permiso para portar armas, ¿ya? Por lo tanto, el arma de defensa no puede salir del domicilio que se indica en el padrón, ¿ya? En este caso, la persona puede comprar hasta 100 cartuchos por calibre al año, ¿ya? Y como no la puede mover con el solo padrón, necesita una guía de libre tránsito para trasladar el arma por cualquier motivo, ya sea para llevar la reparación, porque se cambió de casa, pero últimamente el reglamento permite que la persona pueda practicar con su arma de defensa y tiene derecho a obtener hasta 2 guías de libre tránsito al año para ir a practicar a un polígono que esté acreditado ante la autoridad fiscalizadora, ¿ya? Más de 2 en el año y no hay más. En cambio, un arma de deporte, la persona puede comprar hasta 6 armas de deporte si es que está inscrito como deportista, ¿ya? Pero armas que cumplan, digamos, las condiciones de ser destinadas al deporte. E incluso puede comprar hasta 20 armas si está registrado como deportista calificado, ¿ya? Y en este caso, siendo deportista, puede comprar entre 2.000 a 3.000 cartuchos por calibre al año. 2.000 cartuchos de proyectil único y 3.000 de cartuchos de proyectil múltiple. Después voy a explicar qué se trata uno y cada uno, ¿ya? Y en ese caso, la persona inscrita como deporte tiene lo que se denomina un permiso de transporte, que no es un permiso de porte, es de transporte, es decir, le autoriza a llevar su arma desde su domicilio registrado al lugar de práctica o de competencia, ¿ya? Y esto ha traído algunos problemas, porque el mal uso del permiso de transporte ha llevado a que nuevas instrucciones hagan cada vez más restrictivo el transporte. Ejemplo, en Viña del Mar hace un tiempo atrás ocurrió un problema en que una persona tuvo un pequeño atraco en un banco y se defendió con un arma de fuego y argumentó que era deportista y tenía permiso de transporte. Me dijeron, sí, perfecto señor, usted tiene permiso de transporte, pero el permiso de transporte no lo autoriza que usted ande con el arma para todos lados. Y restringieron el permiso de transporte solo del domicilio al lugar de práctica y de vuelta, ¿ya? Así que cada vez más restrictivo el permiso de transporte para las armas de fuego. Luego, una vez inscrita un arma de fuego, como digo, la persona se le entrega un padrón, ¿ya? Independiente que sea para deporte o de defensa personal, pero la persona tiene un padrón con el arma inscrita a su nombre. Una vez inscrito un arma de fuego, la persona tiene que realizar el trámite de acreditación cada 5 años. Se exige cada 5 años la persona tiene que acreditar que aún cumple los requisitos o las condiciones que tenía para inscribir un arma de fuego a su nombre. Es decir, tiene que dar la prueba de conocimiento, entregar todos los certificados que se le pidieron al principio y hacer nuevamente un curso en una entidad capacitadora, ¿ya? O en un club de tiro. Ahora, en la última modificación, esto surgió a partir de noviembre del año pasado, que la persona tiene que una vez al año actualizar o ratificar el domicilio a través de una página web, que es la página portalarmaschile.gov.cl, donde la persona entra con su clave única y se le despliega un menú con todas las armas que tiene escrita su nombre y los domicilios registrados. Y si está todo correcto, simplemente hace clic y no le entrega ningún comprobante, por lo tanto es necesario hacer una captura de pantalla. Y si hay algún dato que está incorrecto o no se ha actualizado, la persona tiene que ir personalmente a la autoridad fiscalizadora a solucionar ese problema, ¿ya? Luego, la persona que tiene un arma inscrita a su nombre tiene que informar cada cambio de domicilio o lugar de almacenamiento, bajo sanción de que en caso de fiscalización el arma no se encuentre y se abre un procedimiento y con denuncia. Luego, también el poseedor queda sujeto a una fiscalización en su domicilio por parte de la AFE, que lo voy a explicar a continuación. Y, por último, tiene que pagar derechos por cada trámite que realice ante una autoridad fiscalizadora. Autorización para compra de munición, guía libre de tránsito, cambio de domicilio, sacar un duplicado del padrón que se le perdió, por todo tiene que pagar un pequeño derecho, ¿sí? Ya. Me voy a referir brevemente al tema de las fiscalizaciones, que están en el artículo 5 de la ley 17.798, que ha producido varios problemas prácticos, ¿ya? Por ejemplo, esto es lo que se pide. ¿En qué consiste la fiscalización? Es una visita al domicilio de la persona que tiene un arma inscrita a su nombre por parte de personal de la autoridad fiscalizadora, carabineros o PDI, ¿ya? ¿En qué horario? Esta fiscalización se puede hacer entre las 8 de la mañana y las 22 horas
día hábil o inhábil y no requiere de ningún aviso previo. ¿Ya? Ahora, la fiscalización, la ley dice clarito, no faculta el ingreso al lugar del funcionario, salvo que se trate de más de 2 armas, y en ese caso puede entrar, pero para el solo efecto de verificar las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene más de 2 armas de fuego debe cumplir ciertos requisitos de seguridad. Por ejemplo, tener una caja metálica, con llave, con alarma, y la ventana tiene que tener una reja, si es que esa ventana da a la calle o a algún patio interior. ¿Ya? Entonces, en este caso la autoridad fiscalizadora está autorizada para entrar al lugar, pero para verificar las medidas de seguridad. ¿Ya? Ahora, el poseedor o la persona inscrita está obligada a exhibir el arma. La ley es clara, el arma. Algunos funcionarios intentan fiscalizar la munición. No, lo que se fiscaliza es que el arma esté en el lugar indicado. ¿Ya? Ahora, si el arma no se encuentra en el lugar, si por cualquier motivo van a fiscalizar y el arma no está y no se presenta, se procede a iniciar el proceso para cancelar la inscripción del arma y se hace la denuncia al Ministerio Público por un eventual delito de entrega, pérdida, robo, extravío del arma. ¿Ya? Ahora, si la persona no se encuentra, no se puede efectuar la fiscalización. Y aquí es donde han ocurrido algunos detalles. Porque algunos funcionarios insisten en que cualquier persona le exhiba el arma. Y eso no se puede hacer. Y hemos tenido varios problemas en otras autoridades fiscalizadoras, no aquí, por supuesto, ya, en que incluso han llegado hasta recursos de protección por lo mismo, porque algunos funcionarios han insistido en que cualquier persona que prácticamente obligan bajo sanción de que le vamos a retirar el arma, y eso no se puede hacer. Si la persona no está, no se puede hacer la fiscalización. Ahora, si la persona no es sabida, no es encontrada por 3 veces consecutivas en un lapso de 45 días, se inicia un procedimiento administrativo nuevamente para declarar la cancelación y denuncia al Ministerio Público en caso de algunos delitos. Ahora, siempre, esto es parte de los cursos de acreditación que hacemos los clubes de tiro, ¿ya? Siempre se dan sugerencias. Cuando va a la autoridad fiscalizadora, hágalo entrar. ¿Por qué? Porque se ve bastante inseguro que usted le muestre el arma a un funcionario en la calle. Entonces, hágalo pasar, muéstrele el arma, descargada por supuesto, porque el arma tiene que estar descargada y separada de la munición, porque lo que se intenta fiscalizar solamente es que el arma esté en el lugar donde se declaró que debería estar. Es tan simple como eso. ¿Ya? Pasemos. Ahora, vamos a hablar un poquito del tema de armas. El universo de las armas es muy vasto, es muy impresionante, muy interesante y a la vez muy desconocido. ¿Ya? ¿Y por qué quiero transmitir esto? Porque hay ciertos conocimientos que son muy básicos, pero que sí a veces tienden a confundirse, y sobre todo en las noticias que salen en la televisión, ¿ya? Y más aún el tema de las municiones y cartuchos. ¿Ya? Por ejemplo, esto no es una munición, esto es un cartucho. ¿Ya? Cartucho es la unidad, munición es cuando son varios cartuchos. Por ejemplo, ¿ya? Pequeño lenguaje técnico. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos un poco de clasificaciones de armas para que se vayan entendiendo algunas cosas. Las armas tienen varias clasificaciones, ¿ya? Y ninguna es excluyente de otra, de manera que un arma puede participar de varias clasificaciones a la vez. Por ejemplo, las armas largas. En las armas largas encontramos, por ejemplo, la escopeta, el rifle, un fusil, un subfusil y la carabina. Se le llama armas largas porque son armas que tienen un cañón extendido y tienen una estructura trasera que se llama culata, que sirve para apoyarla en el cuerpo del tirador y que sirve para dar estabilidad y que pueden obtener un alcance mucho más largo. Luego tenemos las armas cortas, en las cuales encontramos solamente la pistola y el revólver, ¿ya? Y se les llama armas cortas porque obviamente son de tamaño más reducido, tienen menos alcance y están destinadas a ser usadas con una o ambas manos sin un apoyo, un apoyo corporal más, ¿ya? Ahora, hay técnicas de disparo que son muy diferentes de lo que es una pistola, un revólver y sobre todo las armas largas, ¿ya? Luego, las armas también se clasifican en armas de ánima lisa y armas de ánima rayada, ¿ya? En las armas de ánima lisa encontramos únicamente a la escopeta, ¿ya? Y las armas de ánima rayada encontramos todas las demás, ¿ya? Es decir, la única arma de fuego que participa de esta clasificación de ánima lisa es la escopeta. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. La escopeta, si nosotros pudiéramos ver un corte del cañón, vemos que es completamente liso. Es más, el cañón de una escopeta debería estar brillante por dentro, sin ninguna
sin ningún obstáculo, sin nada que entorpezca. ¿Por qué? Porque está destinado a disparar ese tipo de cartucho, con perdigones. Y eso salen todos dispersos, salen en cualquier dirección, hacia adelante por supuesto, ¿ya? Pero tienen que salir de la manera más fluida posible, ¿ya? Y luego, las armas de ánima rayada, si pudiéramos hacer un corte del cañón de un arma, veríamos eso, en que tiene unos surcos que están labrados en la pared interior del arma, pero que no son así rectos, sino que son de una manera helicoidal. Y ahí tenemos una imagen de cómo sería el cañón de un arma de ánima rayada por dentro. Y esos surcos tienen una función, que es la que está en la siguiente imagen, que es que el proyectil, es decir, la bala, el elemento del cartucho que es expulsado, sale girando a través de esas estrías, que se llaman estría, puede se llama cañón estriado o cañón rayado, y deja unas marcas en sus paredes que permiten, a través de un proyectil, identificar el tipo de arma que la disparó. Y aquí, en materia de pericia, tenemos muchas cosas. Tenemos las huellas primarias, las secundarias, las huellas accidentales, de manera que un solo cartucho primero nos indica saber qué calibre es, qué arma le disparó, por el número, paso y medida de las estrías, qué marca de arma fue, y con ciertas medidas, marcas accidentales que propia de toda arma, podemos identificar exactamente el arma que la disparó. ¿Ya? Luego, otra clasificación de armas que tenemos, y esta tiene un efecto súper importante, que son las armas tiro a tiro. Las armas tiro a tiro, que son la escopeta, el revólver y el fusil de cerrojo, son aquellas armas que para dispararlas tenemos que armar el mecanismo de disparo y sale un tiro por cada pulsación del gatillo o del disparador. Luego, para el segundo tiro, tenemos que nuevamente armar el mecanismo, ¿ya? O hacer arrojar o hacer cualquier movimiento, de manera que sale un disparo por cada vez que se pulsa el disparador, ¿ya? Pero es un tiro a la vez por cada proceso de carga, disparo y de carga, ¿ya? Luego tenemos las armas semiautomáticas y en esas encontramos la pistola. La pistola es semiautomática. No existe la pistola automática que sale muchas veces en términos periodísticos, ¿ya? ¿Y por qué semiautomática? Porque solamente se arma el mecanismo la primera vez y después sale un disparo por cada vez que se presiona el disparador, ¿ya? Un disparo. Ahora, esto tiene una importancia tremenda para las primeras pericias del lugar. ¿Por qué? Porque el arma semiautomática arroja una vainilla percutida cada vez que se hace un disparo, ¿ya? Y eso, en un sitio del suceso, nos permite por lo menos saber cuántos disparos se hicieron, la ubicación del disparador y saber qué tipo de arma se utilizó. A diferencia del arma tiro a tiro, que solo algunas expulsan el cartucho cuando se prepara el segundo. En el caso de la escopeta, el rifle, pero el revólver no, ¿ya? Y aquí yo quiero traer, por ejemplo, una anécdota, y por eso hice esto, me llamó mucho la atención. Hace cosa de un mes, en la noticia salió el caso de un homicidio que ocurrió aquí a la entrada de Concepción, sector Chaimávida. Me llamó poderosamente la atención que se encontró el cuerpo de una persona con impacto de bala, y el periodista, no recuerdo en qué canal de televisión lo vi, muy suelto del cuerpo, dice, la persona tiene como 6 impactos de bala, dijo, pero no se encontró ninguna evidencia balística, lo que indica que fue asesinado en otro lugar y el cuerpo fue trasladado para acá. ¿Pero y si le dispararon con un revólver? El revólver no arroja los cartuchos después de cada disparar. Solo el arma semiautomática. Y las que tienen un sistema cerrojado que me hace expulsar el disparo. O sea, el cartucho, ¿ya? Entonces, por eso es importante más o menos ir sabiendo estas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema entre las armas tiro a tiro y las semiautomáticas? Que tenemos unas armas intermedias que mediante un selector pueden ser tiro a tiro y semiautomática. Ejemplo, la escopeta de combate, que mediante un selector puede ser tiro a tiro o simplemente semiautomática. ¿Cierto? Con un simple selector. Y el cartucho es el mismo. Luego tenemos el otro tipo de armas, estos son según su forma de disparo, que son las armas automáticas, ¿ya? El colega habló de las armas automáticas como armas prohibidas, estas son las automáticas. ¿Cuáles son las automáticas? Puse como ejemplo una ametralladora. Claramente un civil no puede optar a una ametralladora, no obstante que se ganan alguna tanto vuelta por ahí, ¿ya? Pero una arma automática es aquella que dispara en ráfaga. Es decir, se van todos los cartuchos disponibles mientras se mantenga el disparador oprimido, ¿ya? ¿Cuál es el problema nuevamente? Que tenemos algunas intermedias que mediante un selector tienen funcionamiento semiautomático y automático a la vez, como son los fusiles y los subfusiles, ¿ya? Entonces,
las categorías aquí, las clasificaciones se van mezclando bastante. ¿Ya? Ahora, brevemente, quiero explicar algo relacionado con los calibres, que también es un tema muy desconocido. Muy desconocido. ¿Ya? ¿Qué es el calibre? Y esto yo sé que en el tribunal, por ejemplo, en el tribunal oral se ha discutido mucho cuando se hacen algunas pericias a efecto de identificar un arma, ¿ya? Que se confunde el fondo de la estría con la marca de la estría para efecto de determinar si es el cartucho es o no de un arma. ¿Ya? El calibre, por ejemplo, como ya sabíamos, en un cañón de ánima rayada o estriada, el calibre es la medida interior del cañón, que se llama ánima. ¿Ya? Y esa medida tiene que coincidir con el diámetro del proyectil, de la bala, es decir, solo la parte que sale expulsada, lo demás se llama vaina. ¿Ya? Y eso es muy fácil de medir con un instrumento que lo traje solamente para medirlo, que se llama pie de metro. ¿Ya? Es un elemento que mide medidas interiores como exteriores. Por ejemplo, si yo mido esta, que está inerte, ¿eh? 9 milímetros. Exactamente 9 milímetros. Porque es un cartucho calibre 9 milímetros. ¿Sí? Y esa medida del cartucho es la misma medida interior del cañón del arma. ¿Ya? Ahora, esos son los nombres y eso ya da para mucho, ya para hacer peritaje comparativo mediante microscopio electrónico, un tema muy interesante. Ahora, ¿cuál es el problema con los calibres? Que reciben muchas denominaciones que también son mencionadas en el ámbito periodístico, no le tengo nada contra los periodistas, pero le pongo mucha atención, de manera errónea. Por ejemplo, tenemos algunos cartuchos que son muy similares, pero tenemos uno que se llama 45 ACP, un 10 milímetros, un 40 Smith & Wesson, un 9 milímetros y un 380 ACP. ¿Ya? Sin embargo, lo importante del calibre, siempre tengámoslo presente, que me permite que el proyectil disparado, que está ampliado con respecto al anterior, tenga esas marcas de estrías por el hecho de pasar de manera forzada por dentro del cañón. Ahora, ¿cuál es la función de la estría? Darle dirección al proyectil, darle mayor alcance y estabilidad. Justamente. ¿Ya? Y el hecho de ir girando le da mayor poder de penetración cuando golpea un blanco blando. Se llama blanco blando por no decir un blanco vivo. ¿Sí? Que el blanco vivo obviamente puede ser humano o animal. Veamos cómo se mencionan y cómo se miden los calibres. Tenemos varios sistemas. Uno de ellos es el sistema métrico decimal, en que se mide el diámetro de la bala y el largo de la vainilla medida en milímetros. O sea, con este mismo aparatito vamos a medir el ancho del proyectil y el largo de la vaina metálica. Y eso a mí me da una medida. Y eso es como se denomina un calibre. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos 4 cartuchos, pero 3 calibres. ¿Por qué? Porque tenemos este más chiquitito, que es un 9 por 18 milímetros. El más llamado 9 milímetros corto. Puse una regla ahí para ver la proporción. ¿Ya? Luego tenemos el 9 por 19, más conocido como el 9 Parabellum, que es el más popular de todos. ¿Ya? Y el que está a continuación también es un 9 milímetros Parabellum, pero tiene un proyectil diferente. Una punta ojival Full Metal Jacket y una punta blanda, o una punta hueca deformable. Después voy a explicar para qué sirve una y cada una. Y a continuación tenemos otro 9 milímetros, pero el 9 por 21. El conocido 9 milímetros largo, 9 milímetros Steyr, que era muy popular antes en Chile y ya no se ve mucho. ¿Sí? Ahora, para los cartuchos de fusil se ocupa la misma forma de medirlo. El 5.56 OTAN por 45 milímetros, 5.56 de diámetro de cartucho, 45 milímetros el largo de la vainilla, igual que el 7.62 por 39 milímetros, que son los cartuchos militares más usados en el mundo por ser parte del pacto de la OTAN. ¿Cierto? Ahora, esto no es tan simple, cuando se viene a complicar nuevamente, cuando tenemos un 9 milímetros largo y un 9 milímetros corto que recibe otro nombre, 380 ACP. ¿Por qué? Porque tenemos otro sistema de medición de calibre, que es el sistema imperial, en que se mide el diámetro de la bala, pero medida en centésimas de pulgada, ya no en milímetros, sino en centésimas de pulgada. Y aquí no medimos la vaina, sino que le damos un apellido a la centésima de pulgada. Por ejemplo, ahí tenemos, de izquierda a derecha, un punto 22 corto. ¿Qué significa? Punto 22 centésimas de pulgada. ¿Ya? Tenemos un 22 largo, un 32 corto, un 32 largo, un 38 especial, un 357 Magnum, un punto 44 para carabina, y el más bonito que lo dejo para el final, que es el punto 50,
que está tan de moda actualmente en las películas de francotiradores. Es decir, ese proyectil mide media pulgada de diámetro o 12,7 milímetros. ¿Sí? Entonces esa es la forma de medir los calibres. ¿A qué voy yo? Que muchas veces he escuchado, por ejemplo, en las noticias, andaba con una pistola calibre 38 milímetros de partida. La pistola no es calibre 38. El calibre 38 no es para pistola, es para revólver. Y es .38, no 38 milímetros. Si me habla de 38 milímetros, estamos hablando de una bala de casi 4 centímetros de ancho. ¿Ya? Entonces cambia bastante cómo se diga a cómo se entienda, a cómo es la realidad. ¿Ya? Aspectos técnicos que obviamente el mundo periodístico no lo maneja, pero es interesante, yo quiero saberlo, sobre todo cuando queremos llevar un peritaje adelante, sobre todo en la defensa, ¿cierto? Ya. Ahora, más curioso aún es cómo se mide el calibre de las escopetas. Porque las escopetas no obedecen ni a milímetros ni a pulgadas, sino una cosa muy curiosa, es que antiguamente resultaba de una libra inglesa de plomo, se dividía en varias esferas, y según el número de esferas, era el calibre designado. Por ejemplo, si una libra de plomo se dividía en 12 esferas, eso es el calibre 12. ¿Ya? Y ahí puse las equivalencias. Actualmente existe el calibre 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 o 410, y eso es la equivalencia en milímetros. O sea, mientras más alto el número, menor es la proporción. ¿Por qué? Porque son cantidad de esferas que resultan de fundir una libra de plomo. ¿Ya? Esto es muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. ¿Continuemos? En esta imagen, por ejemplo, les muestro los cartuchos de escopeta que actualmente se usan. ¿Ya? Partiendo de derecha a izquierda tenemos un calibre 10, que si bien es permitido en Chile, es muy escaso y difícil de ver. Pero en Europa es muy popular, por ejemplo, para cazar pavos y aves grandes. Luego, por ejemplo, partiendo de derecha a izquierda tenemos un calibre 12 con postas, es decir, con posta metálica para el uso militar o caza de grandes mamíferos. ¿Ya? Jabalí, por ejemplo, se caza con posta. ¿Ya? Luego tenemos un calibre 12, ojo, con proyectil único, lo traje porque es curioso, el llamado Brennecke no Slag, no dispara proyectil múltiple, dispara una sola bala grande, muy potente. Luego tenemos ese color raro, un cartucho 12 con balín de goma, usado por carabineros o gendarmería, ¿ya? No letal, balín de goma. Y luego el primer azul, calibre 12, el típico cartucho de caza. ¿Ya? Luego tenemos sucesivamente los distintos tipos de calibre que actualmente se usan en Chile, el calibre 16, calibre 20, 24, 28, 32 y 36. Este cartucho 36 tiene una particularidad, que actualmente está muy de moda un revólver que dispara este cartucho. Existen dos modelos, el modelo Juez de Taurus y el Government de Smith & Wesson, creo que es, ¿ya? Que pueden disparar tanto una bala de calibre 44 como un cartucho de escopeta. ¿Sí? Ahora, si hablamos de los cartuchos, el cartucho proyectil múltiple tiene una forma muy particular que es conveniente saberlo. Tiene obviamente una vainilla generalmente de plástico, tiene los perdigones por dentro y tiene un elemento denominado taco, que es una pieza de plástico que funciona como el émbolo de una jeringa. Cuando estalla la pólvora, que es una pólvora de una deflagración regresiva, es decir, que da un puro impulso y se detiene después, se produce el efecto de un émbolo en que se encoge y es el que empuja los perdigones. ¿Por qué es importante desde el punto de vista pericial? Porque ese taco siempre se encuentra antes de donde pega la munición y sale la dirección de donde apuntar el cartucho, el cañón de la escopeta. Ahora, los proyectiles múltiples tienen varias medidas, desde los más pequeños, que se llaman zorzaleros, van por número, hasta los más grandes, postas, hasta llegar al cartucho único, que si bien la escopeta se denomina arma de proyectil múltiple, excepcionalmente también usan un cartucho único, que es una bala sólida de plomo. ¿Sí? En cuanto al proyectil único, por ejemplo, hay un elemento que es muy importante, tenemos varios cartuchos, que es el peso o la masa de la bala. ¿Ya? Todo el proyectil único, independientemente que por un arma corta o para un fusil, que arma larga, obedecen prácticamente la misma estructura. Una vainilla, un culote con el fulminante, pólvora en su interior y la bala o proyectil que es la que sale expulsada. Y el elemento que cobra importancia aquí es el peso de la bala y se usa una unidad de medida que es el grain o grano, ¿ya? Que es una unidad de medida muy antigua que se usó más o menos por el siglo XVIII, en que se trataba de calcular cuántos granos de cebada habían en una libra. Y se establece que en una libra habían 7.000 granos de cebada y eso equivale a 0,647 gramos. Y las balas, sobre todo las balas como esta, que insisto, esta está inerte,
se miden por peso. Y por ejemplo, una bala para una pistola en 9 milímetros generalmente está en 115 grains o en 124 grains. La de 115 pesa 7,4 gramos. La de 124, 8 gramos. Y dice, oye, pero 0,6 gramos, ¿qué importancia tiene? Mucha importancia. En las competencias de tiro, con una de 24 grains se puede botar un blanco metálico, con una de 115 no. Solamente le pega pero no lo bota. Y es punto perdido. Entonces es muy importante y tiene un mínimo peso tremendamente importante. Ahora, solamente una muestra, porque ahí podríamos estar horas hablando, los tipos de cartucho, perdón, los tipos de proyectil o bala que usan los cartuchos de proyectil único. Todos obedecen a una distinta efecto, función u objetivo a utilizar. ¿Ya? Esto, aquí tenemos para hablar horas y horas y horas de tipos de bala. ¿Ya? Pero lo importante, la siguiente por favor. Ahí por ejemplo tenemos el mismo calibre, 9 milímetros, pero con distintos tipos de proyectil, con distintos pesos, y ahí vemos el comportamiento que tiene el proyectil cuando golpea un blanco, que es la deformación. Y la deformación tiene que ver con el elemento más importante en un arma de defensa, que es el poder de detención o poder de parada, que es el que le da el real efecto a un arma de defensa. ¿Ya? El otro, por favor. Y para explicar el poder de parada, voy a mencionar brevemente, no me quiero alargar más, el tema de lo que es la balística en sus términos más básicos posibles. La balística se divide en balística interior, intermedia, exterior, ¿ya? Y la balística interior es, por ejemplo, el efecto que se produce desde que la aguja percute el cartucho, se enciende la pólvora y el proyectil avanza hasta que sale del cañón. Ese es un proceso netamente químico-mecánico en que se produce la deflagración de la pólvora. La balística intermedia se produce en el momento en que el proyectil sale de la boca del arma hacia la atmósfera y se produce la expansión de los gases. Ese es un efecto netamente térmico y ahí se analiza la llamarada, el estampido, todas esas cosas, ¿ya? Y luego la balística exterior, ahí tenemos lo que es el vuelo del proyectil desde que sale, la parábola que describe en el aire hasta que golpea el blanco u objetivo o simplemente hasta que cae por la fuerza de gravedad y la resistencia de la atmósfera, ¿ya? Ahora, en la balística de efectos, aquí vienen elementos muy importantes que son las lesiones, que es propio de la medicina legal, el poder de detención, poder de penetración y perforación. Y aquí me voy a dedicar brevemente a eso, por favor. La siguiente. El poder de detención o stopping power es el efecto que se busca en una munición de defensa. Y en el fondo se traduce en la cantidad de energía que el proyectil es capaz de transmitir al blanco. En términos de defensa y en términos más simples es el poder de detener a un enemigo que avanza en contra de uno con un solo disparo. Y obviamente esto tiene relación con el calibre, pero también con la forma del proyectil, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos un proyectil antes de ser disparado y después de ser disparado, un proyectil de punta hueca que se deformó, por lo tanto la superficie de contacto es mucho mayor, ¿ya?, que si fuera una punta más sólida. El poder de penetración es un efecto necesario en una munición, pero no deseado, ¿ya? Es más, no se busca que una munición sea muy penetrante. ¿Por qué? Porque conlleva el riesgo de que se le dispara a una persona, la bala lo atraviese y alcanza a lo que está detrás, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, con la primera bala que está ahí, que es una Full Metal Jacket, que es la más usada, que es como esta, que es una bala blindada, ¿ya? Ahí tengo en comparación, las primeras dos son del mismo calibre, una con punta ojival blindada y la otra con punta hueca. Al lado tenemos una bala de mayor calibre, que es una .40, que usa un proyectil troncocónico y una punta hueca. Obviamente, la que está a la izquierda tiene mayor poder de penetración que las otras. Pero insisto, el poder de penetración es un efecto no deseado. Lo que se busca es el poder de detención más que el poder de detención, ¿ya? Y simplemente lo último, el poder de penetración, de perforación, ya tiene que ver con cartuchos de uso militar en que son antimateriales, o sea, se busca perforar materiales y obviamente, si se puede ver, ahí tenemos dos cartuchos de fusil comparado con un fusil de pistola. Necesariamente la punta aguda me da un efecto ya muy distinto a lo que produciría un efecto de arma corta, y más aún la cantidad de carga propelente de pólvora que notoriamente aloja ese proyectil. ¿Te entiendes? Ya, ahora, si hiciéramos un comparativo, por ejemplo, entre lo que es el poder de parada o el poder de penetración, ahí hago un comparativo del mismo calibre usando tres proyectiles distintos.
La bala Full Metal Jacket, que es la más usada, la punta ojival blindada, si pudiéramos conceptualizarla, por así decirlo, le daríamos 1 punto en poder de parada y 3 en poder de penetración. O sea, es más penetrante que un poder de detención. Una punta blanda tendría igual poder de parada que igual poder de penetración, y una bala de punta hueca que se va a deformar, le daríamos 3 puntos para un poder de detención y solamente 1 poder de penetración. O sea, para un caso de defensa personal, evidentemente nos sirve la punta hueca. Espero no haberme extendido tanto, pero son algunos aspectos prácticos que yo consideré que era necesario o interesante poderlos compartir con ustedes, además de obviamente la parte doctrinal del colega. Así que muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo, sobre todo para el colega, ojalá. Don Sergio. La siguiente situación. Esto de importar una sola munición. Importar una sola munición. Un cartucho. Los criterios, una munición. No sé. Un cartucho. Recuerda lo que tú planteaste, o sea, ya se está considerando como una conducta no punible porque en el fondo no hay una peligrosidad. Pero ¿qué pasa si nos encontramos en un contexto de una persona, ¿no es cierto?, que es un cazador, que tiene su escopeta autorizada y se le quedaron 4 cartuchos dentro de su camioneta? Y es sorprendido por carabineros y en definitiva se le puede considerar a él porque tampoco no está poniendo en riesgo ninguna situación porque no tiene la escopeta, no tiene el arma, ¿me entiendes? Entonces, ¿se podría asimilar la situación o solamente se restringe al hecho de que tenga un cartucho o una munición y no solo a 2 o 3 o 4? Entonces, no sé ahí cómo será el criterio, si se restringe exclusivamente a una o se puede considerar también el hecho de que sean 2 o 3 pero que no haya un mayor peligro en este caso al bien jurídico. No sé cuál será ahí el criterio. En ese caso, entiendo que el cazador no tendría autorización para la mantención de la escopeta. En el ejemplo. No, es que el sujeto anda con. El cazador típico de rural. Y se le quedaron 4 cartuchos, ¿me entiendes? O sea, No anda con la escopeta, se le quedaron ahí. Perdió no anda con la escopeta, nada. Entonces, ¿sería punible esa conducta de todas maneras? O sea, yo creo que hay que analizar el caso a caso. Ya yo traje a colación y yo creo que ya la Corte, por lo menos respecto a una sola munición, lo ha resuelto ya de forma reiterada en atención a que es evidente, es totalmente evidente. Ahora, yo creo 2, 3, va a depender del contexto, va a depender del caso a caso. A priori, por lo menos por el ejemplo que usted me indica, yo creo que no debería ser atentatorio contra la seguridad pública. Si en definitiva eso es, por ejemplo, si está en la camioneta y los tiene los 4 cartuchos guardados en la guantera, y justo lo abrió para entregar los documentos y ahí se le observaron los cartuchos, no sé si tengo una mayor peligrosidad. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban alrededor de la camioneta se veían afectados, no tenían conocimiento de la existencia de los cartuchos. O si los cartuchos los tuviesen, por ejemplo, de adorno en el vehículo, no sé si existe una mayor afectación al bien jurídico. Si en definitiva eso es. ¿Afecta o no afecta? ¿Tiene la aptitud real de afectarlo o no? Con un solo cartucho, perdón, con un solo cartucho, yo creo que ya ha quedado claro de que no. Entonces igual hay que aterrizarlo al caso a caso, pero esa es la pregunta. ¿Tiene la actitud como para afectarlo, incluso potencialmente? Yo creo que sí. Y para Jaime, una consulta, o sea, cuando uno observa, por ejemplo, los ataques que se producen en la zona de la Araucanía, cuando por ejemplo, se ataca a carabineros, ¿no es cierto?, y se penetra, en este caso, el vehículo policial, lo que se está utilizando es un tipo de armamento que tiene un poder de penetración, digamos, un tipo de proyectil que no es cualquier tipo de arma. Me imagino que ese sería un tipo de arma de guerra, un tipo fusil, porque un arma de caza no te va a penetrar, digamos, No, porque un arma de caza estamos hablando de un proyectil múltiple, o sea, unos perdigones. El perdigón, la propiedad que tiene es que es un disparo que va a abarcar una superficie amplia, porque el perdigón... A ver, al disparar un cartucho de escopeta se produce un fenómeno que se denomina el plomeo, ¿ya? Que es el viaje de los perdigones que se van abriendo en la medida que van avanzando, ¿ya? Porque el objetivo es abarcar una superficie mayor, pero con pequeños puntitos. Pequeños perdigones, y obviamente ese tipo de proyectil no tiene la capacidad para perforar un blindaje, sobre todo que la mayoría son de plomo con muy poca mezcla de antimonio de otros productos solamente para que no se deforme, ¿ya? Pero no tiene la capacidad de penetrar un blindaje o incluso la puerta de un auto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, cuando se ve un disparo en un vehículo policial que atravesó una puerta o atravesó un vidrio blindado, estamos hablando de un calibre más o menos considerable, con ahora arma larga, al menos arma larga. Podríamos estar perfectamente hablando de un arma tipo fusil, que evidentemente no está permitida para los particulares. Vale, gracias.
Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.